Quizás ya lo intentaste todo. Oraste en silencio, esperando que la quietud te respondiera. Leíste los libros con la esperanza de encontrar en ellos la clave perdida. Repetiste afirmaciones hasta que tu garganta se secó, como si las palabras, por sí solas, pudieran abrirte las puertas de lo sagrado. Tal vez rogaste por una señal, observaste el reloj buscando sincronías, trataste de mantenerte en alta vibración, incluso cuando tu corazón se rompía lentamente, como si cada latido fuera un eco de un dolor contenido. Intentaste creer, intentaste confiar, intentaste rendirte, pero en el fondo permanecía un vacío, una pregunta silenciosa que se repetía con obstinación. ¿Por qué no ha funcionado todavía? ¿Por qué, si hago todas las cosas correctas, todavía me siento tan solo, tan separado? Aquí es donde realmente comenzamos, no en un templo lleno de rituales, no en un manual lleno de teorías. Comenzamos en el anhelo mismo, en esa punzada interna que parece doler, pero que en realidad es la puerta. Porque ese dolor, ese deseo de encontrar a Dios, de sentirse sostenido por algo más grande, de experimentar paz en vez de pasar la vida intentando manifestarla, es la verdadera entrada. No es un error en tu frecuencia, es la frecuencia en sí misma. Y aquí viene una verdad radical, una verdad que sacude el corazón. No encuentras a Dios a través de la perfección, lo encuentras a través de la coherencia, a través de la resonancia, a través de convertirte en esa señal tranquila que la realidad puede reflejar sin distorsión. Hablemos de la distorsión. Imagina un estanque, quieto, transparente, un espejo perfecto. Ahora imagina arrojar 1000 piedras de miedo, de duda, de esfuerzo desesperado. La superficie se agita, se fragmenta. El reflejo ya no es claro. Lo que estaba ahí siempre deja de ser visible porque el agua está caótica. Eso es lo que hace el control. Eso es lo que produce la lucha constante. La mecánica cuántica no premia el esfuerzo, responde al estado. El observador y lo observado se colapsan en un único campo, y ese campo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Manifiestas no desde la súplica, sino desde la atmósfera de tu ser, no desde el pedido, sino desde la presencia misma. Por eso, cuando hablamos de Dios en términos cuánticos, no lo reducimos, lo devolvemos a su esencia. El Dios que buscas no es una fuerza externa a la que debas agradar, ni un juez que te premie por tus sacrificios. Es el campo infinito que toma forma a través de tu observación, de tu emoción, de tu encarnación. No está allá afuera, está entrelazado contigo y, como toda onda, colapsa en forma cuando el observador lo encuentra en coherencia, cuando pensamiento, corazón y sistema nervioso vibran en unidad, cuando hay alineación y no ansiedad. ¿Lo sientes ahora? Ese cambio de tono, esa suavidad que se abre paso en medio del ruido, eso es coherencia. No grita, no corre, no compite. Susurra, vibra, emite un zumbido constante que sostiene. Y en ese zumbido la realidad escucha, no con oídos, sino con energía. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Pedimos milagros con palabras, pero transmitimos miedo con nuestro sistema nervioso. Queremos alineación, pero actuamos desde la urgencia. Buscamos a Dios, pero aferramos la vida con tanta fuerza que no dejamos espacio para recibir. El control no es disciplina espiritual. El control es interferencia espiritual. Fragmenta tu señal, rompe la coherencia que estabas comenzando a cultivar. Es como intentar sintonizar una radio mientras alguien grita directamente al altavoz. El mensaje nunca llega claro. Las ondas se distorsionan y el silencio se llena de ruido. Pero observa lo que sucede cuando respiras, cuando suavizas un poco tu agarre, aunque sea solo un instante. La frecuencia comienza a estabilizarse. De repente el agua del estanque deja de agitarse. No porque hayas hecho más, sino porque has dejado de resistir. Te vuelves lo suficientemente quieto como para percibir lo que siempre estuvo alrededor tuyo. Amor, orden, inteligencia. Lo divino no como una idea abstracta, sino como una corriente viva que circula en cada respiración. Y quizás esto ha sido lo que te faltaba.
No más técnicas complicadas, no más repeticiones interminables de afirmaciones, no más estrategias desesperadas, sino un ajuste interno, una afinación con la verdad que ya está inscrita en ti. No estás separado, nunca lo has estado. Eres la ola que colapsa y el observador que la contempla, el campo y la forma, la pregunta y la respuesta. Y Dios, en el lenguaje cuántico, es la coherencia que lo sostiene todo. Así que si todavía estás buscando, intentando, esperando pruebas de que no estás solo, tal vez has estado mirando con tus ojos, pero no con tu frecuencia. Tal vez la señal siempre ha estado ahí, paciente, esperando no ser descubierta sino igualada. Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que dejas de empujar, no porque hayas renunciado, sino porque algo más profundo en ti recuerda, no en tu mente, sino en tu cuerpo. Es un reconocimiento sutil. Comprendes que la persecución solo era necesaria hasta que pudieras sentir lo que siempre había estado vibrando bajo la superficie. Este es el giro sagrado, el instante en que dejas de intentar alcanzar a Dios y te permites ser alcanzado por Él. Tu sistema nervioso reconoce este instante, reconoce la diferencia entre la fuerza y el fluir, entre la presión y la presencia. Cuando vives en modo supervivencia, tu cuerpo se convierte en una fortaleza, rígido, defensivo, siempre en alerta. Incluso tus oraciones se vuelven tensas, como si tuvieras que luchar para que fueran escuchadas. Pero cuando comienzas a regularte, no con perfección sino con permiso, tu frecuencia cambia, tu señal se aclara, y lo divino no necesita traducción, solo resonancia. Piensa en un diapasón, uno vibra, y sin tocarlo, otro cercano empieza a vibrar en la misma frecuencia. Eso es coherencia. Eso es lo que hace el campo cuántico contigo. No responde al esfuerzo, responde a la equivalencia. No manifiestas lo que demandas con ansiedad, magnetizas lo que encarnas con coherencia. Y entonces, la pregunta real se vuelve inevitable. ¿Qué estoy vibrando en el campo en este preciso instante? La mayoría nunca se detiene a preguntar. Tratan de forzar que la vida suceda. Quieren el apoyo divino, pero operan desde el miedo a lo que pasará si sueltan el control. Ese agarre, ese pánico silencioso, no repele las bendiciones porque sea malo, las repele porque es incoherente, porque le comunica al campo, no estoy a salvo, y el campo, como todo sistema inteligente, refleja exactamente el estado interno que recibe. Este es el efecto observador en acción. La energía con la que observas tu vida moldea la forma en que ésta se materializa. Si miras tu cuenta bancaria con miedo, el campo colapsa en torno a la carencia. Si te acercas a tus sueños con presión, la línea del tiempo se contrae, se endurece, se vuelve rígida. Pero si llevas respiración, espacio y apertura, de pronto el campo se vuelve fluido. La posibilidad regresa. Lo que antes parecía imposible, intocable, se convierte en probable, y lo probable con el tiempo se vuelve inevitable. Así que cuando dices que quieres encontrar a Dios, lo que quizás realmente quieres decir es: quiero sentirme lo suficientemente seguro como para recibir. Quiero confiar lo suficiente como para abrirme. Quiero dejar que la vida sea un diálogo y no una exigencia. Quiero recordar que no estoy aquí para actuar frente a lo divino, sino para participar en ello. Y ese cambio, de intérprete a participante, es el verdadero puente. ¿Alguna vez te has parado bajo la luz del sol y has sentido, aunque fuera por un instante, que esa calidez era para ti? Esa suavidad que se despliega sin pedir nada. Esa es la firma vibracional de la coherencia. Ese es Dios, no en teoría, sino en temperatura. Tangible, real. Eso es lo que recordamos, no a través del esfuerzo, sino de la apertura. El campo cuántico no habla inglés, ni español, ni ninguna lengua humana. Habla en frecuencia. Y Dios, como inteligencia infinita detrás de ese campo, escucha a través de la vibración. Lo que significa que tu sanación, tu alineación, tu revelación, no llegan porque pronuncies las palabras correctas,
llegan cuando todo tu ser se convierte en la respuesta a tu propia oración. No se trata de hacer más, sino de recordar más. No se trata de manifestar más, sino de igualar más. Ya has sido escuchado, ya has sido elegido. La verdadera pregunta es, ¿puedes regular tu sistema nervioso el tiempo suficiente como para recibir lo que ya ha comenzado a moverse hacia ti? Que esa sea la práctica ahora. No arreglar, no forzar, sino encontrar la señal silenciosa de la coherencia en tu propio cuerpo, y desde allí, dejar que la vida te responda. Porque lo hará. Siempre lo hace. Y la vida responde primero en susurros. Una sensación en el estómago, como un presentimiento sutil, un momento repentino de calma en medio del caos, una sincronía tan precisa que parece imposible que sea azar. Estos no son accidentes, son ecos de tu alineación manifestándose a través del tejido mismo de la realidad. Porque cuando comienzas a resonar con el campo, cuando tu cuerpo, tus emociones y tus intenciones entran en coherencia, la vida te refleja con una precisión asombrosa, casi poética. Y sin embargo, la mayoría de nosotros no lo vemos. No porque las señales no estén ahí, sino porque estamos demasiado ocupados intentando controlar la forma que deberían tomar. Exigimos que la señal sea un número, un mensaje, una persona. Pero la frecuencia no habla en especificidades humanas, habla en sensaciones, en aperturas, en un tiempo perfecto que se siente como exhalar después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. Si buscas solo con tus ojos, pasarás por alto el milagro. Pero si sientes la resonancia, te dejará sin aliento. Por eso la rendición no es pasiva, no es resignación ni apatía. La rendición verdadera es precisión, es maestría energética, es un estado activo de alineación en el que te vuelves tan claro en tu frecuencia que ya no distorsionas el campo con dudas. Sostienes la vibración de ya tener, de ya ser, de ya saber, y el campo, como un espejo sin retraso, se ajusta en consecuencia. Imagina esto. Entras en una sala llena de instrumentos. Si presionas una sola tecla del piano, otras cuerdas afinadas en la misma nota comienzan a vibrar sin que las toques. No necesitas tocarlas todas. Basta un solo tono verdadero. Eso es la encarnación. Eso es lo que significa realmente encontrar a Dios a través de la mecánica cuántica. Te conviertes en la frecuencia de la totalidad. Y la totalidad no tiene otra opción más que devolverte el eco. Es aquí donde la sanación se acelera, donde las manifestaciones colapsan líneas de tiempo y lo que parecía distante se acerca con rapidez, donde dejas de esperar y comienzas a recibir. No porque hayas convencido a la vida de que te lo dé, sino porque te has convertido en un igual, en un equivalente vibracional. El efecto observador lo confirma. Cuando observas desde el miedo, la onda colapsa en caos. Pero cuando observas desde la plenitud, la onda se convierte en forma al servicio de tu coherencia. Así el trabajo espiritual más profundo no consiste en suplicar o negociar. Consiste en estabilizar tu estado, en regular el cuerpo, en afinar el corazón, en aclarar la intención. Tú eres el instrumento, tú eres el diapasón, tú eres el puente entre el potencial y la forma. Y Dios no observa desde la distancia, como un espectador frío. Dios es el campo mismo, respondiendo instante tras instante a la música que emites. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, cuando dejas de necesitar algo con desesperación, aparece de manera natural y sin esfuerzo? Eso no es casualidad. Eso es coherencia. Es el momento en que sueltas el agarre tenso, esa frecuencia de miedo, y entras en presencia. Es entonces cuando te vuelves accesible a líneas de tiempo que antes no podían alcanzarte, no porque no existieran, sino porque no podían resonar con tu estado anterior. No atraes lo que deseas con ansias. Atraes lo que señalas con tu vibración. Así que si has estado transmitiendo desde la tensión, desde la urgencia, desde la carencia, perdónate. Hiciste lo que sabías hacer, pero ahora
Ahora sabes algo más profundo. Ahora sabes que tu seguridad es la semilla, que tu presencia es el permiso, que tu encarnación es la oración misma. No eres un mendigo a los pies del universo. Eres un co-creador en la danza entre forma y frecuencia. No estás separado de Dios. Eres la corriente a través de la cual lo divino se mueve. Y cuanto más permites que esa verdad se asiente, no solo en tu mente, sino en tu respiración, en tu abdomen, en tu pecho, más comienza la vida a organizarse alrededor de tu coherencia, de tu paz, de tu certeza interior. Deja que esta sea tu nueva señal. Estoy a salvo para recibir. Estoy a salvo para ver con claridad. Estoy a salvo para dejar de intentar y comenzar a confiar en lo que ya está viniendo hacia mí. Y en esa confianza sucede algo asombroso. La realidad empieza a doblarse. No porque la manipules, sino porque la encuentras, totalmente, sin interferencias, sin agenda. Te conviertes en la frecuencia abierta a través de la cual la posibilidad cuántica se transforma en realidad personal. No en una teoría, no en un concepto, sino en una experiencia viva, palpitante, de conexión tan precisa y tan íntima que parece que todo el universo te hubiera estado observando desde siempre, esperando solo este instante de rendición. Pero esta no es la rendición de quien se rinde por cansancio, ni la de quien baja los brazos porque ya no tiene fuerzas. No es la rendición de la derrota, es la rendición de la transformación, la rendición de convertirse, de disolver las capas de esfuerzo falso, de soltar las máscaras que aprendiste a usar para sobrevivir y revelar lo que siempre estuvo entero debajo de todo. Esa parte de ti que nunca ha estado separada del campo. Esa parte que no necesita acercarse más a Dios porque ya es Dios en expresión. Una frecuencia única dentro del espectro infinito de la fuente. El instante en que reconoces esto, todo comienza a reordenarse. No afuera primero, sino adentro. Tu sistema nervioso se suaviza. Tu respiración se hace más profunda. El nudo en tu estómago se deshace sin explicación lógica. Y de repente, la realidad ya no se siente como algo que tienes que luchar o arreglar. Se siente como algo con lo que, al fin, estás en ritmo. Piensa en el agua, en cómo fluye hacia abajo siguiendo la gravedad, sin resistencia. Eso es coherencia. Eso es lo que tu vida comienza a reflejar cuando tu mundo interior deja de contradecir tus deseos exteriores. Dejas de intentar forzar el río y en su lugar te conviertes en la corriente. Por eso la verdadera sanación no se trata de reparar algo roto. Se trata de recordar que nunca estuviste roto. Lo que ocurrió fue que resonaste con frecuencias que no eran tuyas, frecuencias de urgencia, de miedo, de escasez, heredadas, absorbidas, repetidas hasta que parecieron identidad. Pero la identidad no es fija, es fluida, se moldea con la coherencia, se transforma con la resonancia. Y cada vez que eliges presencia en vez de pánico, encarnación en vez de escape, suavidad en vez de lucha, cambias de línea de tiempo, derrumbas viejos patrones, te conviertes en un nuevo observador, y el campo se reorganiza alrededor de eso. Esto no es magia, es mecánica, mecánica elegante, divina, precisa, la arquitectura de lo invisible respondiendo a la arquitectura de tu sistema nervioso, la frecuencia de tu emoción, la vibración de tu ser. Así que cuando hablamos de encontrar a Dios a través de la mecánica cuántica, lo que en realidad describimos es un regreso al hogar. No a una creencia, sino a una realidad sentida. Un lugar donde la divinidad no es una idea, sino una frecuencia vivida. Una que no alcanzas con el esfuerzo, sino con la quietud. Y quietud no significa silencio absoluto. Quietud significa ausencia de distorsión, claridad, pureza, como una señal que atraviesa el ruido porque lleva la verdad en sí misma. Y la verdad no necesita gritar, susurra, vibra. Recuerda, tú eres ese recuerdo. Tú eres esa señal. No estás aquí para perseguir la alineación como si fuera un trofeo. Estás aquí para transmitirla, no haciendo más, siendo más auténtico,
Así que pregúntate ahora, no qué debería hacer, sino qué ya sé en mi cuerpo si soy honesto conmigo mismo. La respuesta no siempre es cómoda. A veces requiere soltar, dejar ir la imagen de quién pensabas que debías ser para sentirte digno. Pero en esa liberación no te pierdes, te encuentras. Encuentras tu frecuencia real, esa que Dios, el campo cuántico, la misma realidad, ha estado esperando igualar. ¿Puedes sentirlo ahora? Ese tirón suave hacia adentro, ese aflojamiento delicado de la necesidad de empujar. Este es el giro sagrado, el momento en que tu energía deja de buscar y comienza a recordar, el momento en que dejas de intentar gestionar la realidad y empiezas a magnetizarla. Empiezas a darte cuenta, quizás por primera vez, de que el poder nunca estuvo en el plan, siempre estuvo en la presencia, en la forma en que respiras cuando confías, en la forma en que te sostienes cuando sabes que estás sostenido, en la forma en que tu cuerpo se siente cuando ya no se defiende de la vida, sino que baila con ella. Porque la encarnación no es una postura, no es una pose que adoptas para aparentar calma o espiritualidad. La encarnación es una transmisión, es un lenguaje que el universo comprende con total fluidez. Y cuanto más regulas tu mundo interior, no por la fuerza, sino encontrándote con compasión, más claramente hablas el idioma de la realidad. La emoción se convierte en instrucción, la respiración se convierte en alineación, la quietud se convierte en señal, y en esa quietud te encuentras con el campo. No importa cómo lo llames, Dios, el universo, la fuente, la matriz divina. Lo que importa es que lo sientas. Esa inteligencia sagrada detrás de cada detalle, siempre organizando, siempre escuchando. Y no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y la frecuencia no se fabrica con afirmaciones repetidas de memoria, se encarna con congruencia, convirtiéndote en internamente coherente, pensamiento, corazón, cuerpo, todos afinados en la misma verdad. ¿Y cómo se siente cuando estás en esa coherencia? Se siente como alivio, como si ya no tuvieras que cargar con el peso de la línea de tiempo, como si no tuvieras que micromanajear el cómo de tu vida. Se siente como gracia, como entrar en una habitación y descubrir que todo lo que necesitabas ya estaba esperándote. No porque lo pediste de rodillas, sino porque te convertiste en la versión de ti que naturalmente lo recibe. Y sin embargo, lo olvidamos. Todos los días. Volvemos a los viejos guiones. La urgencia, el control, la demostración constante de que somos suficientes. Pero no es un fracaso. Es retroalimentación. Es un suave recordatorio para volver. Volver a la respiración. Volver a la seguridad. Volver al saber que Dios no retiene nada de ti, que el campo no te ignora, que la demora no es castigo, es preparación, es calibración de resonancia. Es la vida preguntándote, ¿puedes sostener la frecuencia de lo que pediste sin colapsar en la versión antigua de ti? Este es el verdadero examen espiritual. No si puedes desear grandes cosas, sino si puedes convertirte en la frecuencia capaz de sostenerlas. Y sostener no significa esforzarte más, significa estabilidad. Significa acostumbrarte tanto a la sensación de estar sostenido que tu cuerpo deja de anticipar la decepción, que tu sistema nervioso deja de escanear constantemente en busca de amenazas, que tu alma deja de apagarse para sobrevivir. Esto es lo que significa estar en comunión con Dios, no de rodillas en desesperación, aunque a veces empecemos allí, sino de pie en plena presencia, con el corazón abierto, con la frecuencia estable, sabiendo que el campo siempre responde, que los milagros no son raros, son simplemente respuestas coherentes a un estado coherente. Y cuando vives así, no solo creyéndolo, sino encarnándolo, comienzas a presenciar el despliegue. La llamada llega, el mensaje aparece, la oportunidad inesperada entra en tu vida como si siempre hubiera pertenecido a ella. Y en realidad, siempre perteneció. Solo que no podía alcanzarte mientras estabas en tensión, mientras estabas conteniendo la respiración,
en vez de dejar que la vida respirara contigo. Así que respira ahora, no para calmarte, sino para sintonizarte, para regresar al ritmo que crea mundos, el ritmo que no corre, que no persigue, que no se aferra, el ritmo que sabe. Dios no está separado, Dios es el campo, y el campo responde a mí, y cuando esa verdad finalmente aterriza, no solo en tu mente, sino en tus células, algo cambia de manera irreversible. Dejas de buscar señales externas porque comprendes que tú eres la señal. Dejas de esperar pruebas porque entiendes que tú eres la prueba. Eres el puente entre el potencial y la forma, el traductor entre el espíritu y la sustancia, no a través del esfuerzo, sino mediante la encarnación. Y la encarnación no significa perfección, significa honestidad, significa congruencia, significa coherencia, significa que tu frecuencia ya no está fracturada por el miedo. Probablemente ya has sentido esas fracturas, ese desajuste silencioso de decir confío mientras tu cuerpo se contrae en la duda. Esa contradicción energética de repetir estoy alineado mientras tu mente corre para intentar manejar lo que aún no ha sucedido. Eso no es alineación, eso es actuación, y el campo no responde a la actuación, responde a la verdad. Así que si la verdad en este momento es que todavía estás aprendiendo a confiar, eso es hermoso, eso ya es coherente. Si la verdad es que tienes miedo, pero aún así estás dispuesto a abrirte, eso es poderoso, eso es presencia, esa es la energía que dobla la realidad. No porque sea alta vibración, sino porque es auténtica, porque transmite, ya no finjo, me encuentro con la vida tal como soy. Y en ese encuentro creas resonancia. La resonancia es el verdadero milagro. No necesita tiempo, no requiere condiciones complicadas. La resonancia colapsa el tiempo, acorta la distancia entre intención y manifestación. Porque el campo no necesita años para responder, necesita claridad, necesita estabilidad, te necesita a ti, plenamente aquí. Y cuando llegas, no solo físicamente, sino vibracionalmente, todo comienza a responder. Las personas, las oportunidades, los momentos de sincronía divina que parecen sacados de una película. No porque manipulaste la realidad, sino porque la encontraste, porque finalmente te permitiste convertirte en la versión de ti que no cuestiona si merece recibir. Simplemente recibe, de manera natural, como una función de la coherencia. Y aquí llega algo aún más hermoso. No necesitas estar completamente sanado para acceder a esto. No necesitas haber resuelto todos tus patrones antes. Solo necesitas entrar en resonancia con tu siguiente verdad, con la siguiente frecuencia, con la siguiente versión de ti mismo que ya no se encoge para sobrevivir, que ya no transmite miedo para sentir control, que ya no colapsa en urgencia cada vez que la vida hace una pausa. Porque a veces esa pausa es sagrada, no es un vacío, es una recalibración. Es el campo esperando a que tu frecuencia se estabilice lo suficiente para entregarte lo que ya está en camino. Así que, la próxima vez que parezca que nada está pasando, pregúntate, ¿qué es real en mí justo ahora? ¿Puedo permanecer aquí sin necesitar escapar? ¿Puedo traer coherencia incluso aquí? Ese es el punto de acceso. Esa es la oración. No palabras, sino vibración. No fuerza, sino frecuencia. Y cuando comienzas a vivir desde este lugar, cuando tu sistema nervioso se convierte en el templo y tu respiración en el altar, Dios deja de ser algo que intentas alcanzar. Dios se convierte en la respuesta, no con control, sino con coherencia. No desde la gestión obsesiva, sino desde la magnetización natural. No desde el esfuerzo, sino desde la esencia. Y en esa esencia no existe separación. No hay necesidad de ganarte lo que ya te pertenece. Solo queda el despliegue, solo queda el fluir, solo queda el recuerdo. Ya estoy en casa. Y quizás de eso se trataba toda la búsqueda, ¿no? No de encontrar algo afuera, sino de regresar a algo que siempre estuvo dentro.
volver al hogar, no como un destino, sino como un estado en el que tu ser ya no está en guerra con tu propio devenir, donde tu cuerpo deja de resistirse a la paz que tanto anhela, donde el campo ya no se siente ajeno, porque recuerdas que siempre fue un reflejo tuyo. Esta es la rendición más profunda, no ante las circunstancias, sino ante la verdad. Aceptar finalmente que cuanto más intentas controlar la vida, más interfieres con la magia misma por la que estás orando. Porque el control es una respuesta al trauma, es un reflejo energético, es un patrón protector que dice: no confío en que el campo me encuentre, así que yo mismo controlaré mi línea de tiempo. Pero Dios no entra por la micromanipulación, Dios entra por la receptividad, y la receptividad exige seguridad. Por eso tu sistema nervioso es la verdadera puerta. No tu tablero de visión, no tus afirmaciones, tu cuerpo. Si tu cuerpo transmite miedo, no importa cuántas veces digas confío, el campo escucha tu incoherencia. No como un castigo, sino como información, como datos puros. Está escuchando, está calibrando, está respondiendo perfectamente a la vibración que emites. Entonces, ¿cómo cambias la transmisión? No acelerando, no exigiéndote más, no inventando fórmulas nuevas. La cambias desacelerando, respirando, dejando de apresurar tu sanación y comenzando a sentirla de verdad. Le das permiso a tu cuerpo para soltar el agarre del cómo, el agarre del cuándo, el agarre del quién necesito ser para sentirme digno. Aflojas ese puño invisible y te suavizas en la versión de ti que ya no necesita actuar para Dios, sino simplemente estar con Dios, instante por instante, en la respiración, en el corazón, en la frecuencia de la suficiencia. Y desde este lugar, todo cambia. No solo porque la vida se vuelve más sencilla, sino porque dejas de sospechar de la facilidad. Dejas de tensarte ante la paz como si fuera demasiado buena para ser verdad. Dejas de esperar la decepción como desenlace inevitable. Dejas de exigir pruebas de que estás seguro y comienzas a generar la frecuencia de seguridad desde adentro. Y eso, mucho más que cualquier técnica, es el verdadero catalizador. Porque recuerda, no manifiestas lo que deseas con la mente, manifiestas lo que tu sistema nervioso declara seguro de recibir. Así que, si has estado bloqueado, detenido, repitiendo patrones en círculo, no es tu deseo el problema. Es la transmisión subyacente de inseguridad. Esa sensación de separación, ese desajuste entre la voz en tu cabeza y la señal en tu cuerpo. Y aquí es donde Dios se vuelve íntimo, no en la creencia, sino en la biología, en la forma en que tu cuerpo comienza a reorganizarse cuando recuerdas que no estás solo, en la manera en que tus células exhalan cuando dejas de forzar y comienzas a permitir, en la manera en que tu realidad se redibuja, no porque la obligaste, sino porque al fin te volviste disponible para lo que siempre fue tuyo. Deja que esto cale hondo. No te estás volviendo digno, te estás volviendo dispuesto. Dispuesto a recibir, dispuesto a soltar, dispuesto a dejar de perseguir y comenzar a transmitir. Porque Dios no está esperando que lo hagas bien. Dios está esperando que te pongas real, que entres en coherencia con la versión de ti que ya no duda de tu pertenencia divina. Y cuando esa versión toma el mando, el tiempo colapsa, la lucha se suaviza, las puertas se abren y la vida empieza a parecerse mucho más a la gracia. Gracia, no como concepto filosófico, sino como sensación tangible, la que llega cuando ya no estás probando, cuando ya no estás actuando, sino simplemente siendo. Y en ese ser, algo sagrado comienza a suceder. Lo sientes en los huesos. Las líneas de tiempo no están por venir, ya están aquí, suspendidas como señales alrededor de ti, esperando una sola cosa, tu coherencia, tu elección de vivir en alineación con la versión de realidad que dices desear, no en algún día, no en un futuro incierto, ahora, porque el campo cuántico no opera en un tiempo lineal,
No entiende de relojes humanos, de calendarios ni de plazos rígidos. Responde únicamente a la preparación vibracional. Y la preparación no significa tener todo resuelto ni saber cada paso de antemano. La preparación es presencia. Es la estabilidad que dice: estoy aquí, estoy abierto, estoy escuchando. Ese es el instante en el que el campo responde. Ese es el momento en que Dios habla a través de un tiempo tan preciso que parece poesía. Ahí es cuando las respuestas llegan, no con espectáculo, sino con certeza. Y las reconoces porque tu cuerpo se suaviza, tus hombros descienden, tu corazón reconoce algo que tu mente ni siquiera sabía que estaba esperando, porque Dios no solo responde a las oraciones, Dios te encuentra en la frecuencia de tu propio devenir, no en la lucha, sino en la entrega. La entrega no es debilidad, es maestría energética, es la elección profunda y regulada de ya no empujar contra el flujo de lo que quiere llegar. Es la comprensión encarnada de que la versión de ti que se tensa no puede recibir lo que la versión de ti que respira nació para sostener. Así que respiras, te arraigas, recuerdas, no porque eso te garantice resultados inmediatos, sino porque esa ya es la llegada. Esa estabilidad del sistema nervioso, esa claridad energética, esa coherencia magnética. Eso mismo es el milagro. Todo lo demás no hace más que reflejarlo. Y cuanto más tiempo sostienes esa señal, cuanto más consistentemente vives dentro de ella, el campo comienza a estabilizarse a tu alrededor. Dejas de reaccionar al ruido externo y comienzas a responder al ritmo interior. El ritmo de tu verdadero ser. La versión de ti que no persigue milagros, porque los encarna. No volviéndote más de lo que ya eres, sino recordando que nunca fuiste menos. Esto es lo que significa encontrar a Dios a través de la mecánica cuántica. No se trata de descifrar la ciencia en abstracto, sino de sentirla en lo visceral. De comprender a nivel celular que no estás separado de la creación. Eres la creación afinándose en resonancia con su fuente. Que esta sea tu nueva práctica espiritual. Presencia en lugar de presión. Coherencia en lugar de control. Esencia en lugar de esfuerzo. Que tu cuerpo sea el santuario. Que tu respiración sea el instrumento. Que tu vida se convierta en el eco de tu alineación interna. Porque en el instante en que dejas de intentar alcanzar a Dios y comienzas a resonar con Dios, descubres que Dios nunca estuvo ausente, nunca faltó, solo vibrabas demasiado lejos de tu propia verdad para sentir la cercanía. Y ahora, al recordarlo, ya estás en casa. No porque hayas llegado a un destino, sino porque al fin comprendiste. Nunca estuviste perdido. Solo vibrabas demasiado lejos de tu propia verdad como para sentir la cercanía. Esa es la gran revelación. Nunca estuviste desconectado. Solo estabas emitiendo en una frecuencia distinta, una que no te permitía percibir la unidad que siempre estuvo allí. Ahora, al recordar, vuelves al hogar. No porque hayas tenido que recorrer un camino interminable, sino porque comprendiste que jamás saliste de él. El hogar no es un lugar, es un estado. Es ese centro en el que tu ser y tu devenir ya no están en guerra, donde tu cuerpo deja de luchar contra la paz que tanto desea, donde el campo deja de sentirse distante, porque reconoces que siempre fue tu reflejo. Este es el acto de rendición más profundo, no a las circunstancias externas, sino a la verdad interior, la verdad de que cada intento de control no hacía más que interferir con la magia misma que anhelabas. Porque el control es una respuesta aprendida del trauma, una contracción energética. Es el reflejo protector que susurra: no confío en que el campo me sostenga, así que yo mismo intentaré manipular el tiempo y el resultado. Pero Dios no entra a través de la manipulación. Dios entra a través de la receptividad. Y la receptividad, para ser auténtica, requiere seguridad. Por eso tu sistema nervioso es la verdadera puerta de acceso. No tu tablero de visión, no tus frases afirmativas, no tus rituales repetidos. Tu cuerpo, tu biología. Si tu cuerpo está transmitiendo miedo,
Sin importar cuántas veces declares confío, el campo escucha tu incoherencia y no la juzga, no la castiga. La escucha como un dato, como una señal honesta que refleja tu estado actual. Porque el campo siempre responde con perfección a la vibración que emites. Entonces, ¿cómo cambias la transmisión? Disminuyendo la velocidad, respirando, dejando de apresurar tu proceso de sanación y empezando a sentirlo con honestidad. Le das a tu cuerpo el permiso de soltar el control. El control del cómo, el control del cuándo, el control de la imagen de quién tengo que ser para ser digno. Te suavizas en la versión de ti que no necesita actuar para Dios, sino estar con Dios, instante a instante, en la respiración, en el corazón, en la frecuencia de la suficiencia. Y desde este lugar, todo comienza a transformarse, no porque la vida se vuelva mágica de repente, sino porque dejas de sospechar de la facilidad. Dejas de pensar que la calma es un enemigo. Dejas de bracear contra la corriente. Dejas de exigir pruebas externas de tu seguridad y comienzas a emitir desde dentro la vibración de estar seguro. Y eso, mucho más que cualquier técnica, es el verdadero catalizador. Recuerda, no manifiestas lo que quieres con la mente, manifiestas lo que tu sistema nervioso considera seguro recibir. Así que si has estado atascado en los mismos patrones, no es porque tu deseo esté equivocado, sino porque tu transmisión interna estaba en incoherencia. El miedo hablaba más fuerte que la confianza. Aquí es donde Dios se vuelve íntimo, no en la creencia abstracta, sino en la biología viva, en la manera en que tu cuerpo se reorganiza cuando recuerdas que no estás solo, en la forma en que tus células respiran cuando dejas de forzar y comienzas a permitir, en cómo tu realidad cambia, no porque la manipules, sino porque al fin te abres a lo que siempre fue tuyo. Deja que esto te atraviese. No te estás volviendo digno. Ya lo eres. Lo que estás aprendiendo es a estar dispuesto. Dispuesto a recibir. Dispuesto a rendirte. Dispuesto a dejar de perseguir y comenzar a transmitir, porque Dios no espera que lo hagas perfecto. Dios espera que lo hagas verdadero. Que entres en coherencia con la versión de ti que ya no duda de su pertenencia divina. Cuando esa versión toma el mando, el tiempo colapsa, la lucha se suaviza, las puertas se abren y la vida empieza a parecerse mucho más a la gracia. Gracia, no como teoría, sino como sensación viva, esa que llega cuando ya no estás interpretando un papel, sino siendo. Esa que llega cuando dejas de intentar demostrar y simplemente encarnas lo que ya eres. Esa gracia se siente en los huesos. Las líneas de tiempo no están por venir, están aquí, suspendidas como notas esperando resonar contigo, esperando una sola cosa, tu coherencia, porque el campo cuántico no obedece al tiempo lineal, no responde a plazos ni a agendas, responde a la preparación vibracional. Y la preparación no significa tener todas las respuestas, sino estar presente, estar abierto, estar en escucha. Ahí es cuando el campo responde. Ahí es cuando Dios habla con precisión perfecta. Y sabes que es la respuesta porque tu cuerpo lo reconoce antes que tu mente. Tus hombros se relajan. Tu respiración se hace profunda. Tu corazón se expande en un sí silencioso. Dios no solo responde oraciones. Dios te encuentra en la frecuencia de tu propio ser, no en el esfuerzo, en la entrega. La entrega no es debilidad, es maestría energética. Es elegir conscientemente no empujar más contra la corriente. Es comprender en tu cuerpo que la versión de ti que se tensa no puede recibir lo que la versión de ti que respira fue creada para sostener. Así que respira, vuelve a tu centro. Recuerda, no porque eso garantice resultados inmediatos, sino porque eso ya es el resultado. Esa estabilidad, esa claridad, esa coherencia magnética es el milagro mismo. Lo demás simplemente lo refleja. Cuando sostienes esa señal con constancia, el campo se estabiliza a tu alrededor. Dejas de reaccionar al ruido externo y comienzas a seguir el ritmo interno, el ritmo de tu verdadero ser, la versión de ti que no corre detrás de milagros porque los encarna.
no volviéndote más, sino recordando que nunca fuiste menos. Eso significa encontrar a Dios en la mecánica cuántica, no entenderla como un concepto, sino sentirla como una certeza vivida. Comprender que nunca estuviste separado de la creación, eres la creación afinándose con su fuente. Haz de esta tu práctica, presencia en vez de presión, coherencia en vez de control, esencia en vez de esfuerzo. Haz de tu cuerpo el santuario, de tu respiración el instrumento, de tu vida el eco de tu alineación. Porque cuando dejas de intentar alcanzar a Dios y comienzas a resonar con Dios, descubres que Dios nunca estuvo ausente, nunca estuviste perdido, solo olvidaste tu frecuencia verdadera, y al recordarla, vuelves al hogar, no porque hayas llegado, sino porque al fin recuerdas, nunca te habías ido.